Entonces, dentro de la dilatación de los sólidos, vamos a continuar con nuestro punto 2, dilatación superficial. Si el sólido tiene forma de lámina, la dilatación afecta sus dos dimensiones y se denomina dilatación superficial. En otras palabras, la dilatación superficial se da en objetos donde predominan la superficie, como en una lámina, en una plancha. Y tenemos lo siguiente, ¿ya? Acá tenemos una lámina de un metal que tiene una superficie inicial porque está a una temperatura inicial. Ahora aumentamos la temperatura hasta una temperatura final y mira lo que vamos a obtener. Vamos a obtener que esta lámina se va a dilatar. ¿Quedó claro, chicos? Va a aumentar su superficie, ¿ya? Va a aumentar la superficie, algo así, exagerando, ¿no? Para que se den cuenta, ¿ya, chicos? Entonces, todo este conjunto, todo esto viene a ser la superficie final. Ojo, repito, todo esto, todo viene a ser la superficie final. Pero esta partecita a eso, solo eso viene a ser el cambio de la superficie. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la superficie final? Perfecto. La superficie final, no te olvides que es parecida a la superficie, a la longitud final. Claro que acá en vez de longitud es superficie. Y decimos que es superficie inicial por 1 más beta por el cambio de la temperatura. ¿Qué es beta? Ya. Beta se denomina el coeficiente de dilatación superficial. Y mira, beta es igual a decir 2 alfa. Ya. Entonces no te olvides, beta es 2 alfa. O sea, ¿qué quiero decir? De que si alfa es 2, beta es 4. Si alfa es 3, beta es 6. Ajá. No te olvides, por favor, ¿ya? Y ahora, ¿y cómo vamos a calcular el cambio de la superficie? Ya. Se calcula con superficie inicial por beta por el cambio de la temperatura. ¿Ya, chicos? Entonces no te olvides. ¿Qué significa el triangulito con una superficie? Significa variación o cambio de la superficie. ¿Ya? Variación o cambio de la superficie. O del área, ¿ya? De la superficie. Sí, superficie. Listo. ¿Qué significa T0? Ya tú ya sabes, pues, ¿no? Temperatura inicial. En grados Celsius, ¿no? En grados Celsius. ¿Qué significa TF? TF significa temperatura final. También en grados Celsius. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? ¿Qué significa S0? S0 significa superficie inicial. ¿Ya, chicos? Superficie inicial. ¿Y qué significa SF? SF significa superficie final. ¿Ya? Entonces escuchen por favor, tanto la variación de la superficie como la superficie inicial y la final deben tener las mismas magnitudes. ¿A qué me refiero? Que si la variación de la superficie está en metros cuadrados, estas dos deben estar en metros cuadrados. Si la variación de la superficie está en centímetros cuadrados, estas dos también deben estar en centímetros cuadrados. Entonces no te olvides también que beta es el doble de alfa. Continuamos ahora viendo nuestro ejercicio número 3, ¿ya? De cambio de superficie, de dilatación superficial. La superficie de una lámina, y me dan el alfa, ojo, pero tú no trabajes con alfa, tú trabajas con beta, o sea, esto lo multiplicamos por 2, ¿ya? La superficie de una lámina aumenta en 0,012 metros cuadrados cuando su temperatura pasa de 0 a 100 grados Celsius. Determine la superficie de dicha lámina a 100 grados Celsius. Tomamos datos, ¿ya? Alfa dice que es igual a 3 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Pero recuerda, tú debes de trabajar con beta. Lo multiplicas por 2. 3 por 2, 6 por 10 a la menos 6. Así debemos de trabajar con beta, ¿ya? Luego me dice que aumenta la superficie. Entonces la variación o cambio de la superficie es 0,012 metros cuadrados. Cuando su temperatura pasa de 0 a 100, temperatura inicial 0 grados Celsius, temperatura final 100 grados Celsius. ¿Ven, chicos? Entonces, cambio en la temperatura, tú ya sabes, es lo final menos lo inicial. El cambio de la temperatura debe ser 100 menos 0, o sea, el cambio de la temperatura debe ser 100 grados Celsius. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Qué más?
determinar la superficie de dicha lámina a 100 grados Celsius. Me están pidiendo, en otras palabras, la superficie final. Ajá. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Nos acordamos de la formulita que decía así, que el cambio de la superficie, ya, todo cambio recuerda que todo cambio, como el de la superficie, es lo final menos lo inicial. Y no te olvides, pero te has dado cuenta, yo quiero, ¿ya?, la superficie final. Ajá. Entonces debe ser la variación de la superficie más la superficie inicial. La variación de la superficie sí la tenemos, 0,012 metros cuadrados, más, nos falta la superficie inicial. Entonces esto hay que calcular primero. ¿Cómo? Seguro con esta expresión, ¿ya? Recuerda que la variación de la superficie es igual a la superficie inicial por beta por el cambio en la temperatura. Pero como nosotros queremos la superficie inicial, todo esto debe pasar a dividir. Entonces decimos que variación de la superficie sobre beta por el cambio en la temperatura debe ser la superficie inicial. ¿Ya? Reemplazamos entonces variación de superficie, pero no voy a poner 0,012 porque tú ya sabes que esto debe ser 12 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque 12, acá está el 12. ¿Por qué por 10 a la menos 3? Menos 3 porque es un decimal. ¿Ya? Mírame, es un decimal. ¿Y por qué menos 3? Porque cuenta 1, 2, 3 cifras decimales tiene este número. ¿Ya? Entonces, esto voy a reemplazar. En vez de variación de superficie, 12 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Todo sobre, todo sobre, ¿ya? ¿Sobre qué? Beta. Beta es 6 por 10 a la menos 6. Y el cambio de temperatura que es 100, pero yo voy a poner como 10 al cuadrado, ¿no? Recuerda que es lo mismo, ¿ya? Listo, ahí está. Y ese es el cambio de la superficie. Entonces, mira lo que nos va a quedar. 12 entre 6 es 2. Ahí nomás. 2. ¿Ya? 10 a la menos 6 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 4. Pero este 10 a la menos 4 tiene que subir con signo cambiado, o sea, 10 a la cuarta. Y 10 a la cuarta por 10 a la menos 3 es 10 a la 1 o simplemente 10. Y 2 por 10, 20. 20 metros cuadrados es la superficie inicial. Ahora recién este valor debo reemplazar acá. ¿Y qué me va a quedar? 20 metros cuadrados. Entonces la superficie final ahora sí debe quedarme 20,012 metros cuadrados. Eso es, chicos. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la respuesta, la superficie final. ¿Y qué tenemos que acordarnos en este caso? Que todo cambio es lo final menos lo inicial. Cambio de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Cambio de superficie, superficie final menos la superficie inicial. ¿Ya? Y hay que practicar bastante también cómo resolvemos esto.